Mis hermanos, quiero iniciar expresando algunas estadísticas que son bien temerosas en torno a lo que ha sucedido con respecto a la familia. Si uno toma algunos estudios en torno a lo que ha sucedido con el aumento, por ejemplo, de los divorcios, se da cuenta que se ha convertido en algo que podríamos decir endémico. Es increíble el aumento en la tasa de divorcios dentro de los hogares, aún dentro de nuestro país. Y si a eso le sumamos que también estadísticamente se muestra que las personas al día de hoy se casan menos de lo que se casaban antes, esa combinación de esas dos verdades que están aconteciendo son peligrosamente llamativas. Y esto porque si hay algo que es aceptado comúnmente en la sociedad es que la familia es la base de la sociedad, y si la familia está desintegrándose, si está pasando un momento como el que está pasando de ser despreciada, pues no nos sorprende entonces lo que está viviendo nuestra sociedad. Ahora, esto que acontece al día de hoy no es muy diferente en torno a lo que acontecía en el siglo I, en torno a cómo se veía la familia. A cómo se veía la familia en el siglo I es muy similar a cómo se ve la familia en el siglo XXI. Es decir, al ser despreciable en el siglo XXI por lo que está aconteciendo, en el siglo I no era algo diferente. Y precisamente fue allí donde la fe cristiana, la verdad de Cristo, la verdad del Evangelio puso en alto el significado de la familia. Quiero mostrar e iniciar viendo las dos sociedades o los dos tipos de sociedades que se encontraban en el siglo I, la sociedad judía y la sociedad gentil. Dentro de las dos sociedades o dentro de los dos mundos, el judío y el gentil, la familia era menospreciada. En el mundo judío el divorcio era algo común. El hombre podía divorciarse de su esposa por cualquier causa, malentendiendo y tergiversando el mandato de la ley que se encontraba que si el esposo hallaba algo indebido dentro de su esposa, podía darle carta de repudio. Y entonces la habían tergiversado el mandamiento, y claramente entonces por cualquier cosa que le disgustaba al esposo, daba carta de repudio a la esposa, y se había convertido en algo continuo el divorcio, a tal punto que en algún momento cuando el Señor Jesucristo habla de este tema con sus discípulos, y Él dice que el hombre no debe o no puede divorciarse sino a causa de la infidelidad o el adulterio, los discípulos dicen, entonces si es así la condición del hombre, es mejor no casarse. O sea, estaban tan acostumbrados a divorciarse que entonces veían lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo como algo extremo. Así que la sociedad judía tenía el divorcio, al matrimonio lo tenía en un aspecto bajo, y no era lo contrario dentro de la sociedad gentil. Voy a utilizar a William Barclay una vez más, como lo hice la semana pasada, en torno a la descripción de la sociedad del mundo pagano, y esto porque este es un erudito fue un erudito en torno al mundo pagano del siglo I. Barclay dice, en los días del apóstol Pablo, la vida romana de familia estaba deshecha. Séneca escribe que las mujeres se casaban para divorciarse y se divorciaban para casarse, algo común. Séneca también dice que las mujeres fechaban los años por los nombres de sus maridos. Cambiaban de marido tan continuamente, entonces se referían a un año anterior como acordándose según el nombre de su marido. Marcial, dice Barclay, cuenta que una mujer había tenido 10 maridos. Juvenal refiere que había una que había tenido 8 maridos en 5 años. Y Jerónimo dice que era verdad que en Roma había una mujer que se había casado con su 23º marido y ella era su 21ª esposa. Dice Barclay, el mundo matrimonial estaba en vías de desaparecer, y ese era el trasfondo cuando Pablo escribía. Y remata diciendo, no se puede exagerar el efecto purificador del cristianismo en el hogar en el mundo antiguo. Ahora, entendiendo entonces el mundo del siglo I, la pregunta, y con lo último que acaba de expresar Barclay de ese elemento purificador de la fe cristiana en torno al matrimonio, la pregunta es, ¿por qué la fe cristiana puso freno a esta forma distorsionada de ver el matrimonio? Y la respuesta es que, sin lugar a dudas, solo cuando se tiene la directriz
de aquel quien es el creador del universo y quien instituyó el matrimonio, aquel que tiene esa directriz es que puede vivir la vida matrimonial como se debe vivir y lograr el objetivo que tiene la vida matrimonial. Y eso es lo que señalan las Escrituras. Las Escrituras nos enseñan cómo se debe desarrollar la vida matrimonial y nos señalan el objetivo que tiene la vida matrimonial. Y esto basado sobre un principio de relaciones, un principio de cómo se deben relacionar las personas según indica la palabra del Señor. Ahora, este principio no solo aplica al matrimonio, pero haya su relevancia o haya un aspecto muy importante dentro del matrimonio. Y ese principio es totalmente diferente al que se utiliza al día de hoy para elegir o tomar la decisión de casarme. Cuando al día de hoy alguien toma la decisión de casarse, sea un hombre o sea una mujer, piensa esto como su base de motivo de su matrimonio, ¿por qué casarse? Piensa más o menos así: ¿qué me puede dar esa persona con la cual me voy a casar que logre satisfacer mi deseo? Ese internamente es el propósito. Tal vez no se exprese, pero ese es el propósito interno. Eligen hoy el día una persona ¿qué me puede dar para satisfacer el deseo que yo tengo? Ahora, ese es un parámetro muy equivocado en torno a la forma en que se deben relacionar las personas y mucho más dentro del matrimonio. Pues el matrimonio es un reflejo de la relación de Dios con su pueblo, es un reflejo de la relación de Dios con su pueblo, y Dios no piensa al elegir a su pueblo, ¿qué me puede dar el pueblo en lo cual puede llegar a satisfacerme? Ese no es el principio que utiliza Dios. Una vida en comunidad no puede estar basada en el interés pecaminoso propio, sino que por el contrario su base es el interés por el otro, el interés por el otro. Esas son las bases de las relaciones según las Escrituras, según la bendita palabra del Señor. No es qué yo puedo sacar en beneficio, sino en qué puedo yo beneficiar a esta otra persona. Y eso lo podemos nosotros aprender aún de la relación trina, aún de la relación de las personas de la Trinidad. ¿Cuál es el objetivo de las personas de la Trinidad con las otras personas de la Trinidad? Y por ejemplo, en Juan capítulo 17, estudiando la oración que hace la segunda persona de la Trinidad a la primera persona de la Trinidad, la oración que hace el Hijo al Padre, podemos ver y entender el objetivo que tienen las personas de la Trinidad en torno a sus relaciones. Cuando el Señor Jesucristo está orando al Padre en Juan capítulo 17, va a repetir una idea constantemente. En el versículo 1 de Juan 17 dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Lo cual nos indica que el Padre glorifica al Hijo y el Hijo glorifica al Padre. En el versículo 4 y 5 dice: yo te he glorificado en la tierra, dice el Señor Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me disteis que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Una vez más, el propósito del Hijo, glorificar al Padre; el propósito del Padre, glorificar al Hijo. Versículo 22, la gloria que me diste, dice el Hijo, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y en el versículo 26 dice: y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Así que si hay un parámetro que podemos ver dentro de las personas de la Trinidad en torno a las relaciones que se dan al otro, su propósito es glorificar a la otra persona de la Trinidad. Es una relación perfecta, es una relación gloriosa. Y ese es el principio que se demarca en torno a las relaciones de las personas. Pablo, escribiéndole a la iglesia en Roma, les dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y cuando le escribe a los cristianos de la iglesia de Filipo, les dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo,
no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Así que la forma en que las personas de la Trinidad se han relacionado eternamente es el parámetro en la forma en que los hombres debemos de relacionarlo, en que los hijos de Dios debemos basar el principio de relación. Ahora, ese principio de relación se hace crucial en el matrimonio, el cual es un reflejo, repito, de la relación de Dios con su pueblo. El matrimonio es un reflejo, una ilustración de la relación de Dios con su pueblo. Podríamos decir, el matrimonio debe estar basado en el principio de vivir en pos de la realización como ser de mi esposo o de mi esposa. El matrimonio debe estar basado en el principio de vivir en pos de la realización como ser de mi esposo o de mi esposa. Ahora, ese principio es un reto, y es un reto porque no es lo que surge naturalmente de nuestro ser. Va en contra de nuestro egocentrismo, va en contra de lo que nos motiva a nosotros a relacionarnos, aún en el matrimonio. ¿Qué me puede dar para yo ser feliz? Ese es un principio pecador, diabólico. No es el camino que señalan las Escrituras. Y precisamente el camino de la autonegación, el camino de centrarnos en el otro, es lo que el apóstol Pablo señala en torno al rol de la esposa y el esposo, y el rol del esposo sobre la esposa, que estamos estudiando en Efesios capítulo 5 desde la semana pasada. Ahora, aquí voy a hacer un alto exactamente como lo hice la semana pasada, para volver a indicar lo mismo que dije la semana pasada, y es que las directrices del apóstol Pablo, que aquí presenta en torno al rol de la esposa al esposo y del esposo a la esposa, esas directrices, esos mandamientos que presenta el apóstol Pablo, no son para cualquier hombre o para cualquier mujer. Son dados para el hombre cristiano y la mujer cristiana. Un hombre pagano no tiene la capacidad de vivir estos principios. Una mujer cristiana no tiene la capacidad de vivir estos principios. Para ellos es imposible, más bien son como una locura, como algo sin sentido, como algunos que están aquí sentados pueden llegar a pensarlo. Pablo dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Así que no es una sorpresa que alguien diga, eso no es verdad, eso es absurdo. Y los que viven según la carne, dice Pablo, no pueden agradar a Dios. Ahora, ese principio, o más bien esa salvedad la di la semana pasada. Estos principios de Efesios 5 no son vividos, no son posibles de vivir sino por aquellos en los cuales habita el Espíritu Santo. Pero yo tengo que hacer una restricción más en torno a los principios que presenta Pablo en Efesios capítulo 5. Estos principios tampoco los puede vivir cualquier cristiano, sino aquellos que son conscientes de su torpeza natural, la cual tenemos todos los hombres, y que entonces, siendo conscientes de su torpeza natural, se someten a la dirección y el control del Espíritu Santo de Dios, quien por medio de su bendita palabra ilumina el camino que nos hace más como Cristo. En la torpeza, muchos creyentes, aún teniendo el Santo Espíritu de Dios, apagan la voz del Espíritu en torno a la iluminación de la palabra y viven una vida que trae desgracia a sus vidas siendo desobedientes. Ahora, la semana pasada vimos el rol, vimos el mandamiento para las esposas en torno al esposo. Y ese rol, ese mandamiento de la Escritura es que ellas deben vivir sujetas a la autoridad de su marido, sujetas a la autoridad de sus esposos, y así muestran entonces la autoridad que ellas tienen a Cristo. Ahora, quiero expresar esto solo en aquella autonegación, porque sé que es una autonegación que debe surgir de la mujer, no es algo natural que surge de ella. Solo en esa autonegación que es la vida cristiana, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, es un principio de lo que es ser cristiano. La esposa solo en esa autonegación de vida cristiana es que encuentra la realización de su papel como esposa dentro del matrimonio. Ahora,
una vez más digo, sin duda alguna esto es duro, va en contra del deseo natural, pero es en ese camino de la autonegación, el camino de morir a sí mismo, donde encontramos el significado y la plenitud en cada aspecto de nuestra vida, y el matrimonio no es la excepción. Ahora, cuando yo expuse la semana pasada el rol de la esposa en torno al esposo, de que debe sujetarse a la autoridad de su marido, estoy seguro que habrá muchos inmaduros cristianos, esposos, que habrán visto esta directriz de parte del apóstol Pablo como un aliciente o un medio para entonces utilizar a su esposa y que ella básicamente se convierta en una herramienta útil en torno a su deseo de complacerse a sí mismo. Como tristemente en este peregrinaje he visto que muchos hombres toman esta directriz para supuestamente avasallar a sus esposas. Ahora, esto está muy, muy lejos de ser verdad en torno a que ese sea el camino que debe tomar el hombre, pues el principio para el hombre también va en contra del egocentrismo de la naturaleza pecaminosa que hay en su ser. Inmediatamente que el apóstol Pablo expone el rol de la esposa en torno al esposo, entra a exponer el rol del esposo en torno a su esposa. Y este es el rol. Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y paremos un momento allí. El papel del esposo en torno a su esposa es amarla. El de la esposa en torno al esposo es sujetarse a la autoridad del esposo. Pero el rol, el papel del esposo en torno a la esposa es amarla. Ahora, si solo llegara hasta aquí la directriz en torno al esposo, pues algunos podrían asimilarlo a melosería, a sentimiento, a complacencia, a los deseos caprichosos de su esposa. Ahora, ese tipo de cosas sería sin lugar a dudas algo que un pagano también podría cumplir. Amarla, entonces yo conozco a muchos hombres que no tienen el Espíritu Santo de Dios, que son muy detallistas con su esposa, que son muy melosos con su esposa. Si ese fuera el parámetro, si hasta aquí solo llegara el parámetro, entonces esto sería posible vivirlo por cualquier hombre, hasta un hombre sin el Espíritu Santo de Dios. Pero lo que señala el apóstol Pablo aquí no es un romanticismo tipo Hollywood. La orden de amar a sus esposas tiene un parámetro, un punto de imitación. ¿Y qué parámetro es? Y lo que vamos a empezar a ver entonces es la naturaleza del rol, que es en esencia la naturaleza del rol del esposo en torno a la esposa. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¡Qué responsabilidad! ¡Qué tremendo parámetro coloca el apóstol Pablo! Ahora, muchas veces, tristemente debo decirlo, he escuchado mujeres, como la semana pasada, que al escuchar el rol que Dios les demanda a ellas de estar sujetas a la autoridad de sus esposos, dicen lo siguiente: a nosotras nos tocó el papel más difícil. Claro, a ellos ser autoridad y a nosotras sumisión. ¡Qué injusticia! Ahora, lógicamente, estas son palabras de una mujer con muy poca o sin ninguna influencia del Espíritu Santo de Dios. Porque esta es una expresión, primero que todo, ofensiva a Dios, porque surge de la palabra de Dios el rol. Y segundo, ignorante en torno a la palabra del Señor. Si el parámetro de las esposas es que ellas deben sujetarse a la autoridad de sus esposos, así como ellas, mira el parámetro que tienen las esposas. Ellas deben sujetarse a sus esposos así como ellas se sujetan a la autoridad de Cristo. Así que el punto de comparación es ellas mismas. Mira la diferencia con el parámetro del rol del esposo. El esposo debe amar a su esposa no con un parámetro que sea el mismo, sino que como Cristo amó
a la iglesia. No es Él el parámetro es Cristo y lo que hizo Cristo en pos de su iglesia. Así que escuchar que a la esposa le tocó el papel más difícil es una ignorancia escritural y una ofensa a la palabra del Señor. No es que sea más difícil o menos difícil, el punto aquí es que el hombre tiene una responsabilidad inmensa en torno a su esposa. Una vez más tengo que decirlo, esto solo es posible para aquel que muerto a sí mismo y unido a Cristo vive con el poder del Espíritu Santo para lograr cumplir, vivir, experimentar, paladear la verdad de la palabra del Señor. En otras palabras, el varón de Dios que cuando escucha esta directriz del rol que él debe cumplir dice, esto es imposible. Cuando dicen esto es imposible es porque no han entendido que ser discípulos de Cristo es morir a sí mismo y renacer a una vida en unión con Él, que eso es lo que simboliza cuando bajamos a las aguas en el bautismo. El hombre es cabeza de la mujer, sí, sin dudas. Pero ser cabeza es ser líder de su hogar. Y ser líder de su hogar significa que la armonía, la felicidad y el buen funcionamiento dentro del matrimonio es su responsabilidad, primeramente, varón de Dios. La felicidad, la armonía y el buen funcionamiento dentro del matrimonio es su responsabilidad, primeramente, varón de Dios. Ser cabeza de tu hogar no significa tiranía, dictadura, significa antes que todo responsabilidad ante Dios. Así que amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia, como lo expresa el apóstol Pablo, y como para que no queden dudas en torno al nivel y a la extensión y profundidad de dicho amor, dice, y se entregó a sí mismo por ella, señala esa profunda y tremenda responsabilidad del esposo en torno a su esposa. Porque Cristo dio su ser, dio su vida por su esposa, por su iglesia. Ahora, este concepto de Cristo como esposo de la iglesia, cuando las personas lo escuchan por primera vez, y en especial los varones, como que suena algo como raro. Pero precisamente así se ha mostrado la relación de Dios con su pueblo. Desde el Antiguo Testamento vemos que Dios se ha vinculado o ha mostrado algo tremendo. Y es que Él es el esposo de su pueblo. Ese es el vínculo para que los hombres entendamos a qué nivel de unidad está Cristo con su iglesia, Dios con su pueblo. El profeta Isaías dice en el capítulo 54, versículo 5, porque tu marido es tu hacedor, hablándole al pueblo, Jehová de los ejércitos es su nombre. Nosotros vemos y conocemos que el profeta Oseas se le mandó que se casase con una prostituta para que entonces representara al pueblo la infidelidad que ellos estaban teniendo con Dios. Porque el vínculo matrimonial, y soy repetitivo de esto y esto al final se va a enfatizar, el vínculo matrimonial es tan poderoso y tan profundo que es una muestra de la relación de Dios con su pueblo, de Cristo con su iglesia. El Señor Jesucristo toma esa relación que se encuentra desde el Antiguo Testamento. Y por ejemplo, en Marcos capítulo 2, versículo 18 en adelante, dice que los discípulos de Juan y los fariseos le ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les respondió, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Hablando de él con sus discípulos, entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les sea quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Así que claramente es una figura bíblica para que podamos entender el vínculo, la relación que tiene Dios con su pueblo. Es más, en la visión que tiene Juan en el Apocalipsis, en esa visión que tiene el apóstol Juan, él puede ver la boda del Cordero con su esposa y lo expresa así en Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosles gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y su esposa es la iglesia. Así que en ese parámetro, en ese rol que presenta el apóstol Pablo en el versículo 25 de Efesios 5,
vamos a ver algunas características del amor que Cristo dio, o del amor que Cristo dio a su iglesia o tiene por su iglesia. Pero nunca te olvides que Pablo tiene un propósito no tanto cristológico en las expresiones que está dando, sino una indicación para el esposo en torno a su esposa. Miremos algunas características de Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Lo primero que podemos ver como característica es que este es un amor sacrificial. Lo que primero que podemos decir en torno al amor con que Cristo amó a su iglesia es que este amor es sacrificial, es decir, su vida entera en beneficio de su esposa. Su vida entera en beneficio de su esposa. Y dar la vida por alguien es la expresión de amor más grande que se puede dar. El mismo Señor Jesucristo dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y el apóstol Pablo lo relaciona al amor del esposo por su esposa. Alguien dijo: la firmeza de sacrificio del pacto de amor del esposo celestial por su novia es este amor de sacrificio que los esposos deben imitar. Es este amor de sacrificio que los esposos deben imitar. Ahora, muy posiblemente, hermanos varones aquí que tienen el Espíritu Santo de Dios, tal vez a nosotros no nos toque dar literalmente nuestra vida por nuestras esposas, pero sí en cada matrimonio hay una muerte presente. Y te voy a decir cuál es esa muerte: la muerte del esposo. El esposo debe morir a sí mismo. El esposo debe morir a sus deseos. El esposo debe imitar a Cristo de sacrificar su propio yo en pos de la necesidad de su esposa. Y ese es el parámetro que está colocando aquí el apóstol Pablo. Cada esposo debe mostrar una atención incesante y servicio de amor por el bienestar de su esposa. Y esa es la primera característica que podemos ver del amor que Cristo dio hacia su iglesia, que Pablo está tomando para decirle: esposos cristianos, este es el rol que ustedes deben tener. Una segunda característica que podemos ver es que este amor es voluntario. Este amor surge de un acto consciente, decidido, y no simplemente de una respuesta emocional. Esto es lo que quiero decir. No depende de que la esposa esté cumpliendo su rol de someterse a su autoridad. No depende que ella merezca tal muestra de amor. Es un acto de voluntad. No depende de sentimientos. ¿Y cómo podemos afirmar esto? Por ver a Cristo. Cristo se dio a su iglesia no porque su iglesia lo mereciera, sino porque fue un acto determinado de Dios. Porque Cristo, cuando éramos aún débiles, a su tiempo murió por los impíos, dice Pablo. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que la segunda característica es que es un amor de un acto voluntario. Es un amor sacrificial y es un amor de acto voluntario que no surge dependiendo si la esposa se está sometiendo o no a su autoridad. Y la tercera característica que podemos mostrar es que fue una entrega total. Todo lo que Jesucristo tuvo que hacer por su esposa, la iglesia, Jesucristo lo hizo. No dejó nada que hubiese hecho falta. Cuando murió en la cruz, Él dijo: consumado es, consumado es. El esposo debe amar a su mujer sin reservas en pos de la necesidad de ella. Ahora, yo no he dicho cuál es la necesidad de ella todavía. Los esposos deben estar dispuestos a sacrificar sus propios intereses en pos del bienestar de sus esposas. Esa es la indicación de la palabra del Señor. Ahora, sin dudas, esta naturaleza de amor, de entrega sacrificial, voluntaria, decidida y total por su esposa, protege al esposo al escuchar la directriz que ellos son autoridad de su esposa, para que no tergiverse su papel, para que no tergiversen su papel. La base de dicha relación será el entregarse el uno al otro por el bienestar de cada uno, así como es el principio de relación que Dios señala. Esposos,
varones de Dios aquí sentados, su realización en la relación matrimonial no se halla en cumplir los sueños de tu corazón. Y en pos de ese sueño, entonces, utilizar a tu esposa como una herramienta para esto. Su rol de esposos no es calificado por los éxitos particulares que ustedes tengan, sino por el cumplimiento en que su esposa tenga todo lo que ella necesita para poder ser lo que debe ser. ¿Y qué es lo que debe ser la esposa cristiana? La esposa de un esposo cristiano. ¿Qué es lo que ella debe ser? Ella debe ser una mujer santa, agradable a Dios. Eso es lo que ella debe ser. Y ese es tu propósito, varón, como esposo. Que ella sea una mujer santa, agradable a Dios. El apóstol Pedro, hablando de este mismo tema de Efesios capítulo 5, de este mismo tema que está hablando el apóstol Pablo, el apóstol Pedro también lo toca en Primera de Pedro capítulo 3. Y mira que Pedro va a decir y va a señalar que una mujer de Dios debe ser tan impactante, no por su físico, sino tan impactante por lo que ella es en su ser, tan impactante que ella, por lo que es, traiga a las personas, atraiga a las personas a Dios. Primera de Pedro capítulo 3, versículo del 1 al 4. Dice el apóstol Pedro: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Que es de grande estima delante de Dios. Y Pedro continúa mostrando de ejemplo a Sara, como lo vimos la semana pasada, la esposa de Abraham. Ahora, cuando uno estudia quién fue Sara, la escritura nos dice que Sara era una mujer bellísima, a tal punto que Abraham tenía miedo de que cuando llegara a un territorio y supieran que era la esposa, lo mataran a él para quedarse con ella. Y también nos señala que cuando llegaron a Egipto, los egipcios vieron a Sara y dijeron, sin lugar a dudas, esta es una mujer hermosa. Pero en ese parámetro que está colocando Pedro en el capítulo 3, dice y señala que Sara no era hermosa por su exterior, sino por lo que había en su interior, por su sometimiento, por buscar por lo que era ella internamente. Ahora, es por eso que el apóstol Pablo señala, volviendo a Efesios 5, es por eso que el apóstol Pablo señala el objetivo del amor sacrificial de Jesucristo por su esposa y el resultado que obtuvo. Después de mostrar el rol en el versículo 25, Pablo entra a mostrar el objetivo y el resultado que tuvo Cristo al amar a su esposa, dando todo por ella. Pero debemos recordar siempre que leemos esto que Pablo no tiene un interés cristológico aquí. Pablo no nos está dando con su intención principal, no nos está dando un resumen cristológico dentro de lo que va a entrar a decir, sino que recordemos que siempre está colocando de ejemplo a Cristo en torno a la manera en que nosotros debemos amar a nuestras esposas. Leamos el versículo 25 una vez más y después leemos el versículo 26 y 27, donde señala el objetivo que tuvo Cristo al amar a su esposa y el resultado que halló Cristo al amar a su esposa como la amó. Versículo 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice el versículo 26, y el 26 entonces señala el objetivo: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y el versículo 27 señala el resultado: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así que lo que primero entra a hacer Pablo antes de decirle a los esposos:
Ok, miren lo que hizo Cristo. Es mostrar lo que hizo Cristo y detengámonos un momento allí. ¿Qué hizo Cristo por su esposa? ¿Qué hizo Cristo por su esposa? ¿Cuál es el amor? ¿Cómo se reflejó el amor de Cristo por su esposa? Pues básicamente la santificó y se la presentó a sí mismo como pura y sin mancha. Miremos primero la parte de la santificó. Nuestro Señor Jesucristo santificó a su iglesia, es decir, la consagró solo para Dios. La consagró solo para Dios. Llevó a un grupo de hombres y mujeres de un estado de enemistad con Dios a reconciliarlos con Él. De enemigos a hijos, de vidas egocéntricas a vidas centradas en Dios, de muerte a vida, del reino de las tinieblas al reino glorioso de Dios, de esclavitud de pecado cuyo fruto es la vergüenza y la perdición, a siervos de justicia cuyo fruto es la vida eterna. Todo lo que su esposa, su iglesia, necesitaba, Jesucristo logró que lo tuviese. ¿Y cómo lo hizo? Él no lo hizo de esta manera, diciendo: iglesia, ustedes deben ser esto. Ya lo saben, esa es su responsabilidad. No, Él hizo todo lo que tenía que hacer para que su iglesia, su esposa, fuese lo que tenía que ser. Él trabajó, Él se esforzó, Él dio todo de sí para lograr llevar a su esposa a ese estado de santidad a Dios. Pablo dice: habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Fue por medio de su obra, de su trabajo, de su labor, de su entrega, de su sacrificio. Cristo vivió una vida perfecta que su esposa no podía vivir, y todos esos méritos se los dio a ella. Él tomó los pecados de su esposa, de su iglesia, los cargó y se presentó así delante de Dios y recibió la ira que debía recibir su esposa. Todo eso para que su esposa fuera lo que ella debía ser. Y ese es el evangelio que nos presenta la bendita palabra del Señor. Y que la iglesia, al apropiarse de ella, al creerla, somos limpiados y hechos uno con Cristo. Ese fue el objetivo de su amor por su esposa: presentarla, consagrarla a Dios, hacer lo necesario por ella para que llegase a ser santa delante de Dios. Pero ¿sabes qué es lo maravilloso? Que ese principio que vimos al principio de esta prédica, de que cuando uno en las relaciones se da al otro, que ese debe ser el principio. ¿Sabes qué es lo maravilloso? Que Cristo, al hacerlo, tuvo un resultado beneficioso para sí mismo. Al hacer todo lo que hizo por su iglesia, tuvo un resultado beneficioso para sí mismo. Y ese es el resultado que presenta Pablo entonces en el versículo 26. Él se presentó en el versículo 27. Él dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Su obra tuvo un maravilloso resultado para sí mismo. Porque el vivir bajo el principio de Dios en torno a las relaciones, de darnos por el bien del otro, siempre tiene como resultado el hallar el bien propio. Quien quiera hallar su vida la perderá. En otras palabras, quien quiera entender cuál es el objetivo que tiene esa asistencia, se negará a sí mismo y se dejará guiar por la bendita verdad de Dios. Y quiero entrar a mostrarte una ilustración de esta verdad que encontramos aún desde el Antiguo Testamento. Recuerden que la Biblia es cristocéntrica. Lo que vivió el pueblo israelita era una sombra de que apuntaba a la realidad plena que se halla en Cristo en relación con su pueblo, su iglesia. Y aún dentro del Antiguo Testamento vamos a ver en esta ilustración lo que Dios hace por su pueblo y el resultado que haya Dios al hacer eso por su pueblo. Y aquí es precioso en Ezequiel capítulo 16, y ese pasaje quiero que vayamos todos. Ezequiel capítulo 16, versículo 1 en adelante. Dice Ezequiel 16, versículo 1: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen
Tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre hetea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuisteis lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuisteis envueltas con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuisteis arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Es decir, a quien Dios le da su amor no es porque fuera algo que llamara la atención para darle ese amor. Versículo 6. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti, te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, mil y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Es Dios quien hace bella a su esposa. Su amor sacrificial, el amor sacrificial de Cristo le permite recibir una iglesia gloriosa, una esposa gloriosa. Por eso Pablo en el versículo 27 de Efesios 5 dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así que la obra de Cristo por su esposa, de hacer todo lo que tenía que hacer para que ella llegara a ser lo que tenía que ser, al final fue un beneficio para sí mismo. Alguien puede decir, espera, la iglesia no es muy pura, que digamos, al día de hoy. Y eso es verdad. En este camino de peregrinaje, en este tiempo entre su primera venida y su retorno, la iglesia no es visiblemente pura. Pero la ilustración que trae el apóstol Pablo debe entenderse con las costumbres del siglo I en torno a una boda. Se hacía un compromiso, unos votos, y tiempo después el novio venía por su novia y realizaba la boda. Pero desde el momento del compromiso era legalmente esposo y esposa, y cuando Cristo regrese recibirá una iglesia pura y sin mancha. ¿Y por qué? Porque Él lo hizo, porque Él hizo todo lo que tenía que hacer para llevar a su esposa al estado en que debe estar su esposa. Ahora, Él la hizo pura, la hizo preciosa, la limpió al unirla con Él por medio del Espíritu Santo, y lo hizo porque era suya. Tan claro es el aspecto que la iglesia y Cristo son uno solo, que cuando Saulo de Tarso, antes de su conversión Pablo, cuando Saulo de Tarso persigue a la iglesia, Jesucristo se le manifiesta y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y en eso mostraba su unión que tiene con su iglesia. ¿Por qué? Porque el Padre se la había dado. Fue el regalo del Padre al Hijo. De la misma manera que, como vimos la semana pasada, la esposa es el regalo de Dios al hombre, es el regalo de Dios al hombre. Y por ejemplo vimos la semana pasada algunos pasajes que magnificaban este hecho, que una esposa es un regalo para el esposo. El que halla a la esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. De la misma manera, la Escritura nos presenta que la iglesia es un regalo del Padre al Hijo.
en esa oración sacerdotal del Hijo al Padre, el Señor Jesucristo dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Y ese regalo precioso que el Padre le da al Hijo, entonces el Hijo hace lo que necesita hacer para que su esposa llegue a ser lo que Dios se ha propuesto que sea su esposa. Y Cristo lo hizo. Y Pablo está diciendo que ese es el parámetro de amor que los esposos deben tener en torno a sus esposas. El punto principal que Pablo presenta aquí es que el amor de Cristo por su esposa, la iglesia, tiene como base el entender que esta es su precioso bien, su regalo divino, y su sacrificio significaría al final su propio beneficio. Ahora, ¿para qué hace Pablo este recorrido cristológico? ¿Para qué Pablo nos muestra lo que Cristo hizo por la iglesia? El apóstol Pablo nos ha mostrado lo que el Señor Jesucristo hizo por su esposa, para entonces ahora entrar a decir que ese es el rol que el esposo debe cumplir con su esposa. No es que sea peor o menor importancia, o mayor o mejor, no, son roles diferentes. Ahora, ¿qué es? ¿Qué es lo que tiene que hacer el esposo en torno de cumplir el propósito que Dios tiene con su esposa? Hacer lo que se debe hacer para que sus esposas lleguen a ser lo que deben ser. ¿Qué? Mujeres santas para Dios. Mujeres santas para Dios. Varón de Dios. Tú tienes una responsabilidad delante de Dios muy grande, y es que tu hogar sea un hogar para la gloria de Dios. Por eso Pablo en el versículo 28, después de exponer lo que Cristo hizo, dice así. Y mira cómo inicia en el versículo 28 de Efesios 5. Así también, colocándonos de parámetro lo que Cristo hizo por la iglesia, así también, dice Pablo, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Sin dudas, hombres y mujeres son responsables delante de Dios por su santificación. Pero al esposo se le ha colocado una responsabilidad sobre su hogar, sobre la santificación de su esposa y de sus hijos. Pero para poder cumplir con el rol que se le demanda al esposo, éste debe entender algo que Pablo enfatiza aquí en el versículo 28 al 30. ¿Qué? El principio que aquí Pablo señala repetidamente y que el esposo debe entender, metérselo aquí en la cabeza en torno a su esposa, es que tu esposa está unida a ti de una manera maravillosa, poderosa, misteriosa, es parte tuya, y tú debes procurar que ella sea lo que debe ser, una mujer santa de Dios. De la misma manera en que Jesús relacionó su existencia con la iglesia, Él es la cabeza, su iglesia, su cuerpo, e hizo lo que hizo por ella porque entendía que era suya. El esposo debe relacionar su vida y su misma finalidad en que su esposa sea lo que debe hacer, pues es parte de él. Barclay dice: el esposo está unido a ella como los miembros del cuerpo están unidos entre sí. No le es posible pensar en separarse de ella más de lo que podría pensar en hacer pedazos su propio cuerpo. Ahora, me adelanto, el divorcio es una aberración terrible. Porque si el matrimonio es un reflejo de la relación de Dios con su pueblo, de Cristo con su iglesia, el divorcio es algo que para el creyente no es una opción. Cristo hizo de su esposa, la iglesia, una esposa esplendorosa por medio de su obra, de su labor, de su trabajo, de su esfuerzo. Asimismo, el esposo debe hacer de su esposa lo que ella debe llegar a ser, y debe ayudar y guiar a sus esposas en su proceso de santificación, y esto solo será posible con un amor que se sacrifica en lograrlo.
es aberrante, es abominable que en los hogares quien dirige la vida espiritual, quien impulsa más bien la vida espiritual, sean las mujeres. ¿Y por qué digo que es aberrante? Porque ese no debería ser, el papel debería ser del varón. El varón debería impulsar la vida de sus esposas, de sus hijos a Cristo, hacer de su casa un culto continuo al Señor. Pero como el varón en irresponsabilidad y torpemente cree que ser cabeza es solo llevar lo necesario económicamente, la mujer ha tenido que tomar ese papel. Para hacer lo que debe hacer, el esposo debe ser quien lidera dicho proceso de santidad y así toma la mano de su familia y lo lleva por el mismo rumbo. El esposo tiene el propósito de hacer a su mujer, a su esposa, una mujer santa para Dios, y en dicho propósito él mismo es afectado porque él debe estar liderando dicho camino. El varón que entiende este rol que Pablo está señalando por aquí, entonces va a tomar esa responsabilidad de santidad y va a tomar a su familia y él va a dirigir ese camino. Por eso, al amar a su mujer, se está amando a sí mismo, como señala Pablo en el versículo 28. El esposo trabaja para que su esposa crezca espiritualmente y se desarrollen en todo aspecto de su vida. Ora por ella y ese ejemplo manifiesta una vida de amor, espiritualidad, integridad y servicio, y suple, y esta parte es fundamental, y suple lo que ella necesita para lograrlo. El esposo no debe ser un estorbo en dicho proceso, sino su aliciente. La esposa es delicada y sensible. La mujer es delicada, es sensible. Tiene unas necesidades que no son tus mismas necesidades, varón de Dios. No pienses que tu esposa necesita lo mismo que tú necesitas, no. Ellas tienen unas necesidades diferentes, ellas son delicadas y sensibles. Tú eres responsable de proporcionarles la satisfacción de dichas necesidades. Pedro dice una vez más en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El esposo debe entender que ella no es igual a él, no tiene las mismas necesidades a ser suplidas. Ella necesita, escucha, varón de Dios, ella necesita sentirse protegida y amada. Así que no es suficiente con un esposo que dirija un culto familiar, que ore constantemente, que lea la palabra constantemente, lo cual es fundamental, si no está haciendo también esta labor. Y es supliendo la necesidad de su esposa, que ella se sienta amada, que ella se sienta protegida. Eso lo necesita una mujer, lo necesita. Y el esposo es responsable de brindarle eso. A veces hay unos varones que se presentan mostrando un aspecto, sí, de que tratan de dirigir sus hogares en torno a la palabra del Señor. Pero también conozco que están fallando en proporcionarles a sus esposas que ellas se sientan amadas y protegidas. El esposo es responsable de brindarle todo ese ambiente para que ella pueda desarrollarse en torno a su santidad. Por eso Pablo dice en el versículo 29 al 30, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Cuando Pablo habla de sustentarla y cuidarla, la palabra que Reina Valera traduce como cuidarla es literalmente abrigarla, calentarla, protegerla. Ese es el papel del esposo con la esposa. Él es responsable de hacerla brillar, que sea esplendorosa, de darle un ambiente en su hogar, en su vida íntima, en que ella se sienta segura y así crezca en el camino de la santidad. El varón es responsable de eso también. El cariño y comprensión del esposo hacen a la esposa sentirse segura en su amor, sabiéndose valiosa para él y estimulándola para llegar a los más altos niveles de santidad. Si el esposo no hace esto, es como si Cristo
no estuviera atenta a su iglesia. Y una iglesia sin la acción de Cristo se destruiría. Somos el objeto de la especial providencia de Dios porque Él nos lleva al lugar que quiere llevarnos, ya lo hizo todo. De la misma manera, el esposo debe estar siempre pendiente del recorrido de existencia de su esposa en este peregrinaje, y así la asistirá en los momentos en que sus pies flaqueen a través de un amor que está dispuesto a sacrificarse por ella. Eso es ser un varón de Dios. El esposo debería siempre preguntarse: ¿es mi esposa más como Cristo por haberse casado conmigo? ¿O acaso es más como Cristo a pesar de mí? Ahora, el apóstol Pablo señala esta responsabilidad del hombre con un mandamiento dado en la creación. Así como vimos que la semana pasada que el rol de la mujer de sujetarse a su esposo trasciende a la caída, Pablo también muestra que esta responsabilidad del varón trasciende a la caída, es un aspecto de la creación. En el versículo 31 de Efesios 5, lo que va a hacer Pablo es traer el pasaje de Génesis 2:24. Dice: por esto, en pos de este propósito, por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Hermanos varones, no existe una relación para el hombre más fuerte, lógicamente, fuera de la relación que tiene con Dios. No existe una relación para el hombre más fuerte que la relación con su esposa, ni aun la que tenía con sus padres, las cuales tuvieron la responsabilidad de sustentarle y cuidarle, pero ahora dicha responsabilidad la tiene él con su esposa. Así que es terrible encontrar continuamente que papás, que suegros se están involucrando en la relación de esposo y esposa. No, seas irresponsable. Tú debes crear un ambiente dentro de tu hogar que tu esposa se desarrolle libremente, y muchas veces eso es entorpecido porque se mete en manos ajenas que no deberían estar dentro de ese hogar. Y casi siempre es como la mamá del varón, porque el varón no ha colocado, no ha entendido la directriz del Señor. Quiero decirle a los hombres que no se han casado y que ya están pasaditos de edad de casarse. Y se lo digo directamente, y no es mi intención ofenderlos, pero es la verdad. Es sin duda en el momento en que el hombre toma la responsabilidad de formar un hogar, entendiendo lo que Dios determina. Es sin duda algunas que es en ese momento en que el hombre se convierte en verdaderamente un hombre. También sé que ese es el temor más común de los hombres para casarse. Internamente, así no lo expresen, es: ¿seré yo capaz de sostener un hogar? ¿Seré yo capaz de sacar adelante una familia? Ellos deben confiar en Dios y tomar su papel de cabeza sobre su mujer. Ahora Pablo dice: los dos serán una sola carne, y sin duda ilustra el grado de unión que se llega a tener entre el esposo y la esposa. Y esto es reflejado claramente en la intimidad sexual. Alguien comentó: la esposa ha de ser lo más importante en la vida de él después de Jesucristo. Para él y ella, el cónyuge es más importante que sus padres, hijos, amigos y amigas, trabajo, diversiones. Esto demanda tiempo, comunicación, sensibilidad y lealtad. Esta prioridad debe reflejarse en las decisiones que toman cada día. Por eso es aborrecible escuchar esto. Escuchar dentro de los hogares: no, es que yo necesito mi tiempo. Y yo necesito mi tiempo. Yo necesito mi tiempo para salir con mis amigas de la universidad, del trabajo. Ese es mi tiempo. Y el esposo: yo necesito mi tiempo para salir. ¡Qué estupidez! No has entendido lo que es el matrimonio. Martin Lloyd-Jones, el gran predicador del siglo pasado, comentaba que cuando a él le llegaba una invitación a que fuese a predicar a otra iglesia, o una invitación de cualquier tipo, y no decía para Martin Lloyd-Jones y señora, él ni abría la carta. Él llegaba inmediatamente y la rompía. Ese no era él. Él estaba unido a su esposa. Y como para que tanto a hombres como a mujeres no le queden dudas de cuál es su responsabilidad,
el apóstol Pablo da esta gloriosa referencia en el versículo 32 de Efesios 5. Como para que no le queden dudas de cuál es su responsabilidad, dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿De qué misterio está hablando Pablo aquí? De que la unión de Cristo con su iglesia, la cual llevó a la segunda persona de la Trinidad a dejar su lugar glorioso y a humillarse haciéndose hombre, a estar sujeto a la ley y a morir de una forma terrible y ser señalado como un pecador por amor de su esposa, que este maravilloso amor, esta dichosa relación de Cristo y la iglesia se ve realmente reflejada aquí en la tierra en la unión de un esposo con su esposa. Este es el supremo misterio. Divorcios. Un cristiano. Eso es escupir en la cara a Cristo y su relación de Cristo y su iglesia. Mis hermanos y hermanas, este es el alto concepto que tiene Dios del matrimonio. Vincularlo, relacionarlo a la relación de Cristo con su iglesia. Qué más grande honor, deleite y placer el que nuestros matrimonios reflejen la unión de Cristo con su iglesia. Pero qué más grande responsabilidad para llegar a tomarlo a la ligera. Por eso el matrimonio que no se forma está despreciando lo que Cristo hizo por su iglesia. Hay que aprender, hay que morir, hay que ajustarse a lo que Dios desea en torno a un matrimonio. El esposo debe preguntarse cada día: ¿está revelando mi amor por mi esposa las características del amor de Cristo por su iglesia? Y la esposa debería preguntarse cada día: ¿está revelando mi sujeción a mi esposo las características de sujeción que la iglesia debe tener a Cristo? Pablo resume en versículo 33 lo que ha dicho. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Pablo dice cada uno de vosotros, es decir, no hay excepción. Pablo no se pregunta o no da una licencia para que alguien diga: pero pastor, usted no conoce a mi esposa. Esposo, Cristo ama a su iglesia que es pecadora y aún así se sacrificó por ella. Ese es el parámetro que está colocando Pablo. Pablo dice a su mujer, lo cual indica que es una relación monógama para toda la vida. ¿Cómo podrías, cristiano, cambiar de esposa? ¿Es que Cristo cambia de iglesia? Y dice algo que vimos la semana pasada: y la mujer respete, literalmente tema a su marido. Recuerda, hermana, que en este misterio que es la relación matrimonial en torno a la relación de Cristo con su iglesia, el esposo representa a Cristo como cabeza de su iglesia. Cuando la esposa siente constantemente el amor leal de su marido y el esposo siente la admiración respetuosa de la esposa, ambos disfrutan la relación humana que está más cerca del cielo. Qué delicia es llegar a un hogar cristiano. Pero qué tragedia es llegar a un hogar donde no se están cumpliendo los roles que Dios ha demandado. El amor que Dios tiene en mente para el esposo se sacrifica y la sirve con la visión de habilitar a su esposa para que llegue a ser lo que Dios quiere que ella sea. La sumisión y el respeto que pide de la esposa expresa su deseo de que él también llegue a ser lo que Dios quiere que sea en su liderazgo. Y termino con esta expresión de Martyn Lloyd-Jones. ¿Cuántos de nosotros, dice Martyn Lloyd-Jones, somos conscientes de que siempre debemos pensar acerca del estado matrimonial en términos de la doctrina de la redención? ¿Es esa nuestra manera corriente de pensar acerca del matrimonio? Cuando piensas en el matrimonio, dice Lloyd-Jones, piensas en la redención, ¿cierto que no? Dice Lloyd-Jones, cuando tú vas a una librería y preguntas por un libro sobre el matrimonio, ¿hacia dónde te indican que vayas? Hacia la parte de ética cristiana. Martyn Lloyd-Jones dice, no, allí no pertenece la vida matrimonial en la sección de ética cristiana. El matrimonio pertenece
a la sección de la doctrina de la expiación. Y así debes entender el significado que tiene tu matrimonio en torno a lo que Cristo hizo por su iglesia. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito